Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Muy buenas tardes. Omnisciencia tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestra quinta conferencia de la serie La Ciencia hasta tu casa, como parte de nuestro proyecto de actividades online. Hoy tenemos con nosotros a Karina Carmona Cendejas. Fue estudiante de bachillerato número 5 de mayo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó el programa del Diploma del Bachillerato Internacional, IB, y tuvo el tercer puntaje más alto en dicha institución. Durante su estancia en el bachillerato, realizó un intercambio a la preparatoria de Oxford, Michigan, en Estados Unidos. En lo que respecta a su experiencia en Olimpiadas de Matemáticas, obtuvo una medalla de bronce en la 12ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, y una participación en la 14ª edición del mismo concurso. Además, fue evaluadora en la edición número 17 de esta Olimpiada. Asimismo, obtuvo el primer lugar en las fases estatales de la Olimpiada número 32 y 29. Asimismo, fue entrenadora de delegación de Puebla y asesora de estudiantes que obtuvieron el segundo lugar en la fase estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Por último, Karina ha participado como tallerista en eventos en el segundo Congreso Nacional de Investigación sobre la Educación Normal, el 12º Congreso Estatal de Enseñanza de Matemáticas de Chiapas, la más reciente edición de la Noche de las Estrellas de Puebla y los baños de ciencia organizados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es miembro de la Comunidad de Aprendizaje de Puebla y ha realizado varias capacitaciones y talleres para profesores y normalistas en este espacio de trabajo. También asistió a eventos como Ciencia en Zapatillas, organizada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Muy buenas tardes, Karina. ¿Cómo te encuentras? Hola, estoy muy bien, estoy un poquito nerviosa. Ok, bueno, pues vemos una excelente trayectoria académica. Sí, bueno, pues son los años de mucho esfuerzo, de muchas aventuras y de conocer a muchas personas tan brillantes y pues sobre todo de esforzarme mucho por compartir lo que aprendo y por aprender siempre. Qué brillante, Karina. Cuando tú me indiques, empezamos. Y les recordamos, por favor, que todas las preguntas que vayan surgiendo durante la ponencia las pongan en la parte de mensajes y al final nuestra ponente las resolverá. Bueno, pues vamos a empezar. No sé si puedes decirme, Iris, si ves la presentación. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a dar un preámbulo antes de que comencemos sobre cómo surge esta presentación. Entonces, cuando estaba en la preparatoria, nosotros, parte del programa de estudios que llevábamos, nos pedía dar o elaborar una investigación en cualquier tema que nosotros eligiéramos. Y pues yo escogí hacer este tema de investigación en matemáticas. Y entonces lo que quise hacer fue relacionar un poco las matemáticas y el arte e investigando sobre estos temas, cómo se relacionan las matemáticas y el arte, pues me encontré con resultados matemáticos muy interesantes como lo son el número áureo y la sucesión de Fibonacci, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues hice esta presentación con el propósito de darle a conocer a las personas pues un trabajo que me enorgullece muchísimo, porque pues en ese momento fue un descubrimiento muy grande para mí. Y bueno, quisiera compartirlo con todos ustedes porque, pues, así como yo me emocioné, pues me imagino que la gente se va a emocionar al descubrir tantas cosas tan bonitas como estas que vamos a ver. Entonces, pues, ahora sí, comenzamos. Y como les mencioné, vamos a comenzar hablando de la sucesión de Fibonacci. Bueno, la sucesión de Fibonacci, como su nombre lo indica, fue creada por
un matemático conocido como Fibonacci o Leonardo de Pisa. Y bueno, él definió esta sucesión de una manera muy interesante. Él plantea que el primer término de esta sucesión va a ser igual al número 1. El segundo término de la sucesión va a ser igual al primer término de la sucesión, es decir, 1 también. Entonces, hasta aquí ya tenemos definidos los dos primeros términos de la sucesión, que son 1 y 1. El siguiente término, a partir del segundo término, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los demás, van a ser el resultado de sumar los dos términos anteriores a la sucesión, de la sucesión. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener el tercer término, lo que tenemos que hacer es sumar los dos términos anteriores, es decir, el segundo y el primer término. En este caso, pues el primero y el segundo término son 1, lo que nos indicaría que el tercer término es igual a 1 más 1, o sea, 2. El cuarto término es igual a la suma de los dos anteriores, es decir, el tercer término y el segundo término, que son respectivamente 1 y 2. Entonces, pues al sumarlos obtenemos 3. Y así sucesivamente. Entonces, en general, como les mencionaba, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, el enésimo término de la sucesión, es decir, el número que se encuentra en la posición n, o sea, lo ocupamos para decirlo de una manera general, lo que tenemos que hacer es sumar los dos términos anteriores, es decir, el enésimo menos 1 término y el enésimo menos 2 término. Sí, para que quede un poquito más claro, pues vamos a ver algunos términos de la sucesión. Entonces, les hice este esquema para que pues nos entretuviéramos un poco interpretándolo. Entonces, vamos a comenzar viendo el esquema en el punto A y vamos a seguir la dirección que nos indica la espiral hasta el punto G. Es decir, vamos a partir del A, B, C, D, E hasta el G. El primer término de la sucesión es 1, como ya habíamos mencionado. El segundo, pues también es 1. El tercer término es el 2. El cuarto término es la suma de 1 más 2, es decir, 3. El quinto término es igual a la suma de 3 más 2, o sea, 5. El siguiente término es igual a la suma de 5 más 3, es decir, 8. Y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos obtener el siguiente término, lo que tenemos que hacer es sumar 5 más 8, o sea, 13. Bien. Entonces, seguramente el esquema que les puse anteriormente, pues les figuró a una figura, les sonó a una figura, pues, conocida. Y, pues, no se equivocan. Esta figura es lo que conocemos como la espiral áurea. Y, esto se los puse aquí como un dato para la vida, para que la conozcan y seguramente la han visto porque, pues, al menos cuando yo busco algunas imágenes interesantes de matemáticas y arte, pues siempre me aparece la espiral áurea. Entonces, la espiral áurea es tan fabulosa porque se construye de la siguiente manera. Se va a construir a partir de arcos de círculos o arcos de circunferencias que están delimitados por cuadrados, pero estos cuadrados son muy particulares porque cada uno tiene las dimensiones de un término de la sucesión de Fibonacci. Es decir, el primer cuadrado que forma la espiral áurea corresponde al primer término de la sucesión de Fibonacci. El segundo corresponde al segundo término. El tercero corresponde al tercer término. El cuarto al cuarto término y así sucesivamente. Entonces, acomodándolos de una manera, pues, muy, muy especial. Es una manera como para hacer que quepa todo ordenadamente. Cuando los ordenamos así y creamos circunferencias, arcos de circunferencias, lo que obtenemos al final es la espiral áurea. Entonces, ustedes se preguntarán, la sucesión de Fibonacci, yo me acuerdo que vi sucesiones en la secundaria, pues, ¿por qué llama tanto la atención? Resulta que la sucesión de Fibonacci, o en particular el conjunto de números que integran la sucesión de Fibonacci, se encuentran muy relacionados con diversos elementos que pueden ser arte, botánica, arquitectura e incluso el cuerpo humano. Entonces, fíjense, les voy a dar como un ejemplo. Ustedes sabían que el número de pétalos de una flor
siempre coincide con ser un número, un término de la sucesión de Fibonacci. Igualmente ocurre, por ejemplo, con el número de hojas que tiene un árbol, el número de ramas que tiene un árbol. Entonces, se encuentra muy relacionado con muchas cosas de la naturaleza y pues por eso es que es tan fascinante, ¿no? Como un número, tal vez una sucesión que podría considerarse estar estructurada de una manera tan simple, puede encontrarse en cosas tan complejas, en estructuras biológicas tan complejas. Entonces, por eso es que llama tanto la atención. Bien, ahora vamos a ver otro de los temas que vamos a ver en esta presentación, que es el número áureo. Entonces, bueno, se los presento. El número áureo lo denotan los matemáticos normalmente con la letra griega phi, que es esta que ven en pantalla, muy grande. Y su valor, como en términos numéricos, es 1 más raíz de 5 entre 2. Claro, tiene un valor como con punto decimal, como el que posiblemente estamos acostumbrados a ver, pero pues es como cuando nos dicen nuestro nombre, nuestro apellido y nuestro sobrenombre. Entonces, el nombre completo del número áureo sería 1 más raíz de 5 entre 2. Y ya el número, no sé, el nombre chiquito, pues lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿de dónde surge el número áureo? O, pues no crean que un matemático dijo, pues le voy a poner al número áureo así y este va a ser su valor. No fue así. El número áureo surge de una representación matemática que plantea Euclides. Es un matemático de hace muchísimos años, pero bueno, Euclides plantea una estructura geométrica, un segmento, y le da diversas propiedades a partir de las cuales se puede plantear una ecuación. Y entonces, al resolver esa ecuación, nosotros vamos a poder obtener el número áureo. Entonces, fíjense, aquí tenemos el segmento AB. Es como plantea Euclides el surgimiento del número áureo. Nosotros tenemos el segmento AB y sobre este segmento va a estar un punto C. Entonces, este punto se divide de una manera muy especial al segmento AB. Lo que satisface es que todo este segmento AB satisface con los pequeños segmentitos que se forman, es decir, el segmento AC y el segmento BC, satisface esta razón o esta proporción. Y pues bueno, ustedes la ven y dicen, ay, ok, bueno, ¿y qué procede, no? Entonces, tal vez como para que nos familiaricemos más con esta proporción, pues lo que hacemos es plantear estas igualdades. Simplemente lo que hacemos es a AC le vamos a otorgar un valor que es X, y a AB le vamos a otorgar el valor de X más 1. Entonces, fíjense, si AC vale X y todo este pedazo vale X más 1, pues yo ya sé que este pedazo vale 1, ¿sí? Que sería BC igual a 1. Este pedacito vale 1. Así si sumamos X más 1, nos da X más 1. ¿Bien? Entonces, al sustituir, en lugar de poner AC, ponemos X, en lugar de poner AB, ponemos X más 1, en lugar de poner BC, ponemos 1, y en lugar de poner AC, nuevamente ponemos X, nosotros vamos a poder plantear una ecuación. Y bueno, luego de hacer procedimientos algebraicos, pues no tan complicados, pero que no me pareció necesario mencionar aquí, obtenemos esta ecuación, que es conocida como la ecuación dorada, la ecuación de oro, la ecuación áurea. Tiene muchos nombres, pero fíjense, es una ecuación cuadrática, porque tiene un exponente, un término con exponente 2, y bueno, está igualada a 0, tiene un término lineal, un término independiente. Entonces, posiblemente no puede parecer tan especial, ¿no? Pero al surgir de la proporción que mencionamos anteriormente, pues sí tiene su complejidad y su particularidad. Y bueno, el punto aquí es que cuando nosotros intentamos resolver esta ecuación cuadrática, ya sea por diversos métodos, ¿no? Bueno, el método más conocido, por ejemplo, sería utilizar la fórmula general, ¿no? La famosa chicharronera. Cuando nosotros intentamos resolver esta ecuación, vamos a obtener, obviamente, dos valores, uno y otro. Cuando nosotros consideramos de esos valores el valor positivo,
nosotros obtenemos el número áureo. Entonces, como les mencionaba, o si quieren como ejercicio en casa para complementar, o si ustedes son un poco curiosos, intenten resolver esta ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Y bueno, van a ver que van a obtener dos valores y uno de esos valores va a ser el número áureo. Bien, ahora sí, encaminándonos a lo que venimos. ¿Cómo se van a relacionar estos dos números? Bueno, antes de eso, como les comentaba, el número áureo también es un número súper fascinante y bien interesante porque, al igual que la sucesión de Fibonacci, se encuentra relacionado con sistemas biológicos bien importantes, como las medidas anatómicas que existen en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ustedes sabían que si dividen su altura total entre la distancia que hay de sus pies a su ombligo, va a resultar un número muy cercano al número áureo. O si dividen la distancia que hay de la punta de su dedo del medio a su hombro entre la distancia que hay de la punta de su dedo a su codo, van a obtener el número áureo. Entonces, esas proporciones ocurren prácticamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? Si ustedes elijan una extremidad, la que quieran, incluso en su cara, e intenten decir, ok, voy a dividir esta parte entre esta parte, van a obtener un número cercano al número áureo. Si quieren, pueden hacer ese experimento en otro momento. Pero pues mientras tanto, créanme. Pero bueno, fíjense que además de esto, también el número áureo es utilizado con mucha frecuencia en el diseño y el arte. De hecho, muchos de los logotipos están pensados siguiendo las proporciones que determina el número áureo. También, por ejemplo, sus identificaciones. Si ustedes toman una de sus identificaciones, sus lados o las dimensiones de sus identificaciones van a estar determinadas por una proporción dada por el número áureo. Entonces, el número áureo se encuentra igual en muchas partes de todo nuestro universo y pues es bien interesante. A mí me encanta. Creo que si me dieran a escoger un número, este sería mi número favorito. Pero bueno, ahora sí, vamos a regresar un poco a hablar sobre la sucesión de Fibonacci. Fíjense que la sucesión surge a partir de un problema, una modelación matemática que plantea la reproducción de conejos bajo circunstancias pues bastante particulares, pero bueno, plantea esta reproducción de conejos y al resolverlo nosotros vamos a figurar o entender un poquito más cómo podría aplicarse a la vida real la sucesión de Fibonacci. Entonces, les voy a leer el problema, está aquí en el enunciado en blanco. Una mujer pone en una jaula una pareja de conejos bebés. Esta pareja de conejos va a ser un macho y una hembra. ¿Cuántas parejas pueden reproducirse en cada año si suponemos que cada mes cada pareja engendra a una nueva pareja? Esta nueva pareja nuevamente va a ser hembra y macho, la cual después del segundo mes se vuelve reproductiva. Es decir, nosotros tenemos una pareja de conejos bebé inicialmente. Va a pasar un mes y esta pareja ya va a ser una pareja, esta pareja ya va a ser una pareja, bueno, va a seguir siendo una pareja bebé. Después del segundo mes, esta pareja ya va a ser reproductiva. Entonces, al tercer mes, nosotros vamos a tener como la pareja de conejitos bebé hija de la pareja inicial. Entonces, si nosotros seguimos como con esta lógica, esperando a que los conejos crezcan, esperando a que tengan a sus crías, ¿cuántas parejas vamos a tener a lo largo de un año? Eso es lo que nos pregunta el problema. Y bueno, al darle solución a este problema, primero que nada hay que observar que nos están preguntando, el problema nos limita a estudiar solamente lo que ocurre durante un año. Y como todo lo que ocurre con los conejos nos lo dan en función de meses, pues resulta pertinente analizar como un año, ver un año en función de los meses. Es decir, un año pues tiene 12 meses, entonces vamos a ver o analizar qué es lo que ocurre durante 12 meses en este problema, ¿no? En esta situación. Entonces, como les mencionaba, inicialmente tenemos conejos bebés. En el segundo mes, estos conejos ya van a ser conejos reproductivos. Y al siguiente mes van a tener sus primeros descendientes, que van a ser los primeros conejitos bebés que tienen pues la pareja inicial de conejos. Entonces, en el tercer mes vamos a tener dos parejas, que va a ser la pareja inicial y la pareja
la pareja descendiente de la pareja inicial. Bien, entonces al siguiente mes, nuestra pareja inicial de conejos va a tener otro par de conejos. Ya saben ustedes, los conejos tienen hijos a diestra y siniestra, entonces, pues en este caso no es la excepción. Ok, regresando. Al cuarto mes, la pareja inicial, como les mencionaba, va a tener otro par de conejos. Y las crías que habían nacido inicialmente van a crecer, pero pues como apenas ha pasado un mes desde que nacieron, todavía no son reproductivas. Entonces, vamos a tener la pareja inicial, la primera pareja de conejos descendientes y la segunda pareja de conejos descendientes. Es decir, tenemos un total de 3 parejas de conejos en el cuarto mes. Luego, en el quinto mes, los conejos iniciales vuelven a tener otra pareja de conejos. Luego, ya fíjense que ya pasaron 2 meses desde que las crías iniciales ya se vuelven parejas de conejos reproductivas. Entonces, las crías iniciales van a engendrar a otro par de conejos adicional. Y además, el segundo par de crías, el segundo par de crías descendientes de las parejas iniciales va a crecer, pero todavía no es una pareja de conejos reproductiva. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos un total de 5 parejas en el quinto mes. Y bueno, posiblemente dirán, ay no, ya me perdí. Ok, sí, lo entiendo. Posiblemente platicado no se entiende muy bien. Para eso, les tengo gráficamente una explicación de qué es lo que ocurre con los conejos. Fíjense, cada conejito pequeño va a representar una pareja de conejos bebé y no reproductible, o sea, no se puede reproducir. Y estos conejos grandes van a representar a conejos adultos, que ya van a ser conejos que pueden engendrar conejitos bebé. Entonces, como les mencionaba, inicialmente tenemos parejitas de conejo bebé. Al siguiente mes, pues esta pareja creció. Al siguiente mes, esta misma pareja tiene a otro conejito bebé, otra pareja de conejitos bebé. Al siguiente mes, la pareja de conejitos que tuvo inicialmente crece. La pareja de conejos inicial pues sigue siendo adulta, pero pues engendra a otra pareja de conejitos bebé. Al siguiente mes, esta pareja que creció vuelve a tener otra parejita de conejos bebé. La segunda pareja que se tuvo crece y bueno, la pareja que tuvimos inicialmente se mantiene pues adulta, pero además engendra a otra pareja de conejos. Si continuamos esta lógica, pues, se los acomodo de otra manera, tal vez gráficamente tampoco les suena. Con una tabla, ¿qué tal? Al primer mes vamos a tener una pareja de conejos. Al segundo mes vamos a tener, pues, esa misma cantidad porque la pareja de conejos apenas creció. Al siguiente mes vamos a tener 2 parejas de conejos, que es la pareja de conejos inicial más la primera pareja engendrada. Al cuarto mes nosotros vamos a tener 3 conejos, que son la pareja inicial, la primera pareja de conejos engendrada y la segunda pareja de conejos engendrada. Al siguiente mes tenemos 5 parejas. Entonces, ¿ya se fijaron que la cantidad de parejas que hay mensualmente figura en una sucesión muy particular? A ver, les doy un momento para que lo piensen. ¿Ya? Ok. Pues efectivamente, seguramente se les vino a la mente que la cantidad de parejas de conejos que hay figuran la sucesión de Fibonacci. Y con esto, pues ya va a ser bien fácil resolver el problema. Porque fíjense, en el mes 1 tenemos al primer término de la sucesión de Fibonacci. En el segundo mes tenemos el segundo término. En el tercer mes tenemos el tercer término. En el cuarto mes tenemos el tercer término. Entonces, como mencionamos inicialmente, nosotros queremos analizar qué pasa a lo largo de 12 meses. Entonces, si queremos analizar qué pasa a los 12 meses, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar el 12º término de la sucesión. Entonces, me gustaría ver, posiblemente, piénsenlo un momento. A ver, intenten, les doy unos minutillos para que hagan las cuentas. Si quieren, pueden hacerlo con su calculadora, con su celular, no hay problema. Es oportunidad para que lo hagan. Y si gustan, pueden dejar su resultado en el chat. Voy a dejar de compartir por un momento. Y bueno, a ver.
los leo en el chat. 144, Yuriko Gutiérrez. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quisiera dar su solución? Entonces, vamos a ver, les voy a ayudar para las personas que tal vez no pudieron, hacer las cuentas bien. Ok, les voy a ayudar. Como mencionábamos, anteriormente teníamos hasta aquí, fíjense. Esta era la parte que teníamos. Entonces, se las puse en una tabla todavía más amplia. Aquí nos habíamos quedado. El sexto término, pues como mencionamos, va a ser igual a la suma de los dos anteriores, es decir, el quinto y el cuarto término, que son 5 y 3. Al sumarlos nos resulta 8. El siguiente término va a ser la suma de 8 más 5, o sea, 13. El siguiente término es la suma de 13 más 8, o sea, 21. El siguiente, la suma de 13 más 21, o sea, 34. El siguiente y el siguiente y el siguiente se van a obtener de la misma manera. Entonces, bueno, no les quise poner como la respuesta, pero ya varios la escribieron, ¿no? El 12º término sería de la suma del 10º término y el 11º término, es decir, 55 y 89. Entonces, al final tenemos un total de 144 parejas, como muchos de ustedes mencionaron en el chat, que me parece excelente. Fíjense, ya es un gran inicio y me da mucho gusto que hayan respondido. Entonces, sabemos que tenemos un total de 144 parejas, que, bueno, si queremos tal vez el problema pregunta, no, pero el problema pregunta cuántos conejos hay, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar 144 por 2 y obtenemos en términos netos cuántos conejos hay. ¿Bien? Entonces, muy bien, ya resolvieron un problema que posiblemente a muchos matemáticos les tomó muchos años descubrir. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Entonces, bueno, a ver, como les mencionaba, estos dos resultados matemáticos posiblemente parecen estar completamente aislados y sí, es válido, ¿no? Ni siquiera se parecen. Pero bueno, fíjense que su relación es bien interesante y radica en una división, en un conjunto de divisiones que se pueden hacer. Entonces, resulta que cuando nosotros dividimos dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, obtenemos números diferentes, claro, pero estos números siempre se van acercando. Entre más grandes sean los términos que dividimos, los términos consecutivos que dividimos, más nos acercamos al valor con términos decimales del número áureo. Fíjense, el número áureo es 1 más raíz de 5 entre 2. Como les comentaba, tiene pues un valor con punto decimal que al ser un número irracional, pues no puede tener un número finito de decimales. Entonces, estos solo son algunos de los decimales que tiene, porque tiene una infinidad de decimales. Entonces, fíjense, al dividir los primeros dos términos de la sucesión de Fibonacci, obtenemos 1. Luego, al dividir los siguientes dos, obtenemos 2. Los siguientes dos términos obtenemos 1.5 y si seguimos así obtenemos 1.66, 1.6, 1.625. Aquí ya se van obteniendo números más interesantes, ¿no? 1.6, 15, 38, 46, 1.6, 19, 04, 76. Fíjense cómo se van acercando al valor que tiene el número áureo. Entonces, claro, o sea, posiblemente si nosotros tomáramos los dos términos más grandes de la sucesión de Fibonacci, nosotros podríamos obtener el número áureo. Pero el problema es que, ¿de verdad podríamos obtener los dos términos más grandes de la sucesión de Fibonacci? A ver, si ustedes me dicen un número, ustedes dicen, no sé, tal número es el número más grande de la sucesión de Fibonacci. Pues yo lo que tengo que hacer, como yo ya sé que ese número se obtuvo como la suma de dos términos anteriores, pues yo lo único que tengo que hacer es tomar ese número y su antecesor para obtener un número todavía más grande. Entonces, aunque encontremos el número más grande de la sucesión de Fibonacci, siempre vamos a poder encontrar uno más grande. Entonces, pues como que parece que no podríamos encontrar los números más grandes de la sucesión de Fibonacci. Pero para esto nos vamos a apoyar de un concepto matemático muy bonito, que son los límites. Entonces, los límites lo que nos permiten es como que suponer que llegáramos a tener los números más grandes de la sucesión de Fibonacci, suponiendo, ¿no?, que existieran, o sea, cuando son los más grandes, y nosotros vamos a poder determinar, pues, el valor de este cociente cuando obtenemos los dos términos de la sucesión de Fibonacci consecutivos más grandes.
Entonces, lo que resulta es que cuando nosotros obtenemos los dos términos de la sucesión de Fibonacci más grandes, este cociente o esta división siempre es igual al número áureo, pero solamente cuando estos dos son los más grandes posibles. En otras palabras, lo que el concepto de límite nos indica es a qué número se acerca este cociente cuando estos dos números son los más grandes posibles. Eso es como en términos prácticos lo que quiere indicar el límite. Ahora bien, pues ¿cuál sería el problema, no? Ya sabemos a qué números se acercan, o al menos eso intuimos, ¿no? El problema es que no conocemos una expresión que nos permita obtener de manera general un término de la sucesión de Fibonacci sin necesidad de conocer los términos anteriores. Les pongo como ejemplo lo que vimos en el problema anterior. Fíjense, nosotros pues obtuvimos el término 12, pero para obtenerlo fue necesario obtener el 11º y el 10º término. Pero para obtener el 11º necesitamos el 10º y el 9º término. Para obtener el 10º necesitamos el 9º y el 8º. Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente para obtener el término 12 de la sucesión de Fibonacci necesitamos obtener todos los términos anteriores de la sucesión de Fibonacci. Y pues, la verdad, qué cansado, ¿no creen? Porque, bueno, en este caso fueron muy poquitos, ¿no? Son 12 y además podría parecer simple porque pues tenemos una suma, ¿no? Y no parece como tan complicado sumar hoy en día. Sin embargo, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, el término número 80, pues imagínense, tendríamos que calcular 79 términos para calcular el término 80. Y posiblemente los primeros números son pequeños, ¿no? Pero pues ya cuando llegas como al 50 o al 51 o al 60, ya los números que obtienes son muy grandes. Y si te equivocas en una cuenta, pues ya prácticamente te equivocaste en todos. Entonces, pues imagínense, si nosotros con el concepto de límite queremos obtener los números más grandes posibles, pues nos vamos a tardar muchísimo en obtener pues todos los términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, pues como les mencioné en esta diapositiva, las matemáticas no deben ser tediosas. Bueno, sí, un poquito, pero no en este sentido, ¿no? Tal vez en una cuestión que nos facilite las cosas mucho más. Entonces, para esto vamos a recurrir a un resultado que se aplica a relaciones de recurrencia lineal homogéneas de segundo orden. No se espanten, a mí también me espantó el nombre al inicio, porque sí, es un nombre muy largo, pero van a ver que es muy simple. Entonces, ¿qué son las relaciones de recurrencia lineal homogéneas de segundo orden? Fíjense, me voy a tardar más diciendo el nombre que en explicarles de qué tratan, ¿no? ¿Qué consisten las relaciones de recurrencia lineal homogéneas de segundo orden? Ok. Primero que nada, vamos a ver palabra por palabra. Vamos a desmenuzar todo esto como queso deshebrado para entenderlo mejor. Primero que nada tenemos relaciones. ¿Por qué se llaman relaciones de recurrencia? Bueno, relaciones nada más. Se les llaman relaciones porque a cada término de la sucesión de Fibonacci lo podemos asociar con un número en particular. ¿Esto qué quiere decir? Voy a regresar a la tabla de aquí. Al término 1 lo asociamos con el número 1. Al término 2 lo asociamos con el número 1 también. Al término 3 lo asociamos con el número 2. Al término 4 lo asociamos con el número 3. Es decir, siempre todos y cada uno de los términos de la sucesión de Fibonacci siempre van a estar relacionados, como su nombre lo menciona, la relación, siempre van a estar relacionados con un número en particular. Entonces, por eso se llaman relaciones. Ahora bien, vamos a analizar relaciones de recurrencia. ¿Por qué se llaman relaciones de recurrencia? Ahora bien, se llaman relaciones de recurrencia porque recurren a términos anteriores para obtener un término en particular. Entonces, por ejemplo, existen muchísimas relaciones de recurrencia. En este caso, creo que la relación de recurrencia más popular y de las más importantes es la sucesión de Fibonacci. Y se le llama relación de recurrencia porque necesita los dos términos anteriores para obtener pues un término en particular, ¿no? Ahora bien, se llama relación de recurrencia lineal porque la expresión general, o bueno, la expresión
de recurrencia de un término de la sucesión de Fibonacci, ¿se acuerdan? Lo voy a buscar por acá. Disculpen, aquí está. Este es el como la forma de describir a un término general, a un término enésimo de la sucesión de Fibonacci en términos de los dos anteriores. Entonces, fíjense que esto, bueno, al sustituir, esto va a ser como la suma de números, pero pues no necesitamos multiplicar ni elevar a determinado exponente o hacer como operaciones más complicadas, ¿no? Como, en particular la operación complicada a la que me refiero sería elevar el término a determinada potencia. No hacemos eso, solamente hacemos una suma. Y esto sería lo que llamaríamos un polinomio lineal o de grado 1. Entonces, por eso es que se llaman relaciones de recurrencia lineales. Ahora sí, perdón. Se llaman relaciones de recurrencia lineal homogéneas porque, el término homogéneo hace referencia a que, primero que nada, a que la relación o la expresión general se puede igualar a 0, pero además el término como la expresión algebraica no tiene términos independientes, es decir, no tiene les voy a poner un ejemplo. Digamos que hay una sucesión en el que el enésimo término está definido como el enésimo menos un término aumentado en 6, por ejemplo. Entonces, ese aumentado en 6 lo que hace es explicar que esta relación de recurrencia lineal no es homogénea, porque si nosotros lo igualáramos a 0, pues tendríamos, sí, términos anteriores, pero tendríamos este término 6 agregado ahí. Y eso hace que ya no sea una relación de recurrencia homogénea, porque pues a pesar de que lo podemos igualar a 0, tenemos este término independiente que estorba y que vuelve a la relación de recurrencia lineal no homogénea. Entonces, como que en términos muy concretos, una relación de recurrencia lineal es homogénea cuando no hay términos independientes, o sea, cuando no hay números particulares en su expresión. Ahora bien, se llama relación de recurrencia lineal de segundo orden, o el orden está dado, en este caso segundo orden, por la cantidad de términos que se necesitan para obtener un término de una sucesión en particular. En este caso, si hacemos memoria, para obtener un término de la sucesión de Fibonacci necesitamos los dos anteriores. Entonces, esto hace que nuestra relación de recurrencia sea de segundo orden. Si se necesitaran, por ejemplo, 6 términos para obtener un término, nosotros llamaríamos a la relación de recurrencia lineal de sexto orden. O sea, el orden está determinado por cuántos términos necesitamos para obtener un término en particular. Ahora fíjense, posiblemente ya se los hice un poco más evidente, pero la sucesión de Fibonacci es una relación de recurrencia lineal homogénea de segundo orden. Fíjense, cada término, primero que nada, cada término está asociado con un número, como lo habíamos dicho. El primer término está asociado con el 1, el segundo término con el 2, el tercer término con el 2. El primer término con el 1, el segundo término con el 1, el tercer término con el 2 y así sucesivamente. Después, la expresión no tiene términos lineales no tiene términos independientes. Fíjense, esta es la expresión general. Y no tenemos aquí un más 6 o un más 2 o un más 3 o un más pi o un más algo. No tenemos eso. Entonces, es homogénea. Y para hallar un término necesitamos los dos términos anteriores. Fíjense, f de n-1 y f n-2, o el enésimo menos un término, el enésimo menos 2 términos. Entonces, la relación de recurrencia lineal homogénea es de segundo orden. Entonces, ahora sí, ya sabemos que la sucesión de Fibonacci es una relación de recurrencia lineal de segundo orden homogénea. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Resulta que para obtener precisamente el límite del que hablábamos inicialmente, nosotros utilizamos un método que se aplica muy específicamente a las relaciones de recurrencia lineal homogéneas de segundo orden. Y a ver, vamos a continuar. ¿En qué consiste este método? Fíjense que es un método como no complicado, pero pues sí requiere como un proceso algebraico relativamente largo. Entonces, pues no los quiero abrumar con tantas cuentas.
Y bueno, si gustan en algún momento leerlo, el método es propuesto por un matemático que se apellida Grimaldi. Más adelante les voy a pasar las referencias por si están interesados en leer qué es lo que hizo a detalle. Pero bueno, en esencia lo que se hace es igualar el término general, o que sería este Fn, igualar este Fn a un número. Pero este número va a ser un número que va a ser igual al producto de una constante, o sea, un número que siempre tiene el mismo valor, multiplicado por una raíz. Esta raíz y esta constante van a ser las incógnitas que vamos a despejar en nuestra igualdad. Entonces, cuando nosotros, en lugar de poner en esta parte, en lugar de escribir aquí el enésimo menos un término más el enésimo menos dos término igualado a f de n, en lugar de poner el enésimo término, ponemos este producto que les mencionaba, el producto de una constante por una raíz, y despejamos, nosotros vamos a obtener un sistema de ecuaciones que va a ser posible resolver. Y nosotros al resolverlo vamos a obtener el valor de esa constante y de esa raíz. Y bueno, como les mencionaba, les digo, es un proceso posiblemente sencillo, algebraicamente hablando, pero pues sí es como un poco largo y tedioso. Pero pues bueno, eso es en términos generales lo que se hace con este procedimiento. Y al final, pues fíjense, tan complejo es ese procedimiento que la expresión general que se obtiene al final para denotar al enésimo término, a un término cualquiera de la sucesión de Fibonacci, es 1 entre raíz de 5 multiplicado por 1 más raíz de 5 entre 2 elevado a la enésima potencia, al enésimo exponente, menos 1 menos raíz de 5 entre 2 elevado al enésimo exponente. Y pues, como que se ve muy, muy complejo esto, ¿no? Y de hecho, si lo piensan, se veía más amigable esta expresión. No sé ustedes, pero a mí me parece más amigable sumar que elevar a una enésima potencia y luego multiplicar por 1 entre raíz de 5. ¿No lo creen? Pero bueno, fíjense que esta expresión tiene una ventaja muy especial. Ya no vamos a necesitar aquí obtener el término anterior al enésimo término que queremos obtener. Fíjense, nosotros nada más necesitamos saber cuál es el término que queremos obtener, digamos el sexto término, y lo que hacemos es sustituir aquí, en lugar de poner n, ponemos 6, porque el sexto término es el que queremos obtener. Hacemos las operaciones pertinentes y obtenemos el resultado. Si quieren en casa, hagan la prueba para que vean si sí se cumple o no. Intenten con 1, con 2, con 3, para ver si efectivamente se cumple. Y bueno, ya que tenemos el término general de la sucesión de Fibonacci, ¿qué procede? Vamos a analizar un poco la expresión que obtuvimos. Primeramente, si se acuerdan, el valor que tenía el número áureo es 1 más raíz de 5 entre 2. Entonces, ya aquí como que huele a que vamos a obtener una relación importante entre la sucesión de Fibonacci y el número áureo, porque el número áureo está presente en el término general de la sucesión de Fibonacci. Y esto, al seguir un proceso algebraico que les describí aquí, nosotros nos damos cuenta de que este es el inverso multiplicativo, el inverso aditivo del inverso multiplicativo del número áureo, es decir, menos 1 sobre phi, o menos 1 entre el número áureo. Si quieren, les explico más o menos cuál fue el proceso para entender por qué esto es igual a 1 menos 1 entre phi. Como les mencionaba, este es el valor del número áureo. Entonces, lo que yo puedo hacer es como invertir. En lugar de poner el numerador donde está el numerador, pongo el numerador en donde está el denominador y el denominador donde está el numerador. O sea, lo único que hice fue como invertir esta división que había. Luego, multiplicamos por 1. Pero pues ya saben, los matemáticos nos encanta hacer trucos y acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Entonces, este 1 va a expresarse como un cociente de dos cosas iguales. En este caso, esas cosas van a ser 1 más raíz de 5 entre 1 más raíz de 5. Nosotros sabemos que si dividimos cualquier número entre sí mismo,
vamos a obtener 1. Así puedo dividir 1.300.000 entre 1.300.000. Pues sí, 1.300.000 es bien grande, pero al final sé que esa división va a ser igual a 1. Y al multiplicar cualquier cosa por 1, esa cosa sigue siendo igual a sí misma. Entonces, multiplico esta igualdad por 1, es decir, este 1 disfrazado. Y bueno, al desarrollar esta multiplicación, al final lo que obtengo es 1 entre phi, o 1 entre el número áureo, va a ser igual a menos 1 menos raíz de 5 entre 2. Y fíjense, ya es casi lo que quiero, 1 menos raíz de 5 entre 2. Y solo me está estorbando este 1, pues lo paso del otro lado y tengo menos 1 entre el número áureo igual a 1 menos raíz de 5 entre 2, que es lo que tengo aquí y lo que quiero al final. Entonces, pues, si sustituimos, como para verlo más amigable, la letra griega phi en la expresión general del número áureo, tenemos 1 entre raíz de 5 multiplicada por phi elevado a la n menos 1 entre phi elevado a la n. Y ya se ve más cortita esta expresión, ¿no creen? Ahora bien, si este es el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, el enésimo menos un término, que sería el antecesor del enésimo término, sería 1 entre raíz de 5 multiplicado por phi a la n menos 1 menos 1 entre phi a la n menos 1. Fíjense, aquí tengo un n y los exponentes son n. Entonces, aquí tengo n menos 1, los exponentes tienen que ser n menos 1. Eso fue lo que se hizo. Entonces, bueno, nosotros vamos lo que queremos es obtener como el cociente, la división entre estos dos números, porque sabemos que esa división es la que se acerca al número áureo. Entonces, pues vamos a denotar como xn a esta división, a la división del enésimo término entre el enésimo menos un término. Y bueno, esta expresión es la que nos denota ese cociente. Y pues, fíjense que es una expresión bien larga y lo único que tenemos que hacer en realidad es como hacerlo más pequeñita, realizar algún proceso algebraico para simplificar la expresión y al final obtener una más amigable y más cortita. Entonces, lo que tenemos que hacer, o algunos de los pasos que haríamos, sería, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos 1 entre raíz de 5 entre 1 entre raíz de 5. Como les mencionaba anteriormente, si dividimos cualquier cosa entre sí misma, pues eso va a ser 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa es esa misma cosa. Entonces podríamos eliminar el 1 entre raíz de 5 y el 1 entre raíz de 5. También podemos multiplicar por 1 expresado como lo habíamos hecho anteriormente. No necesariamente tiene que ser este número, 1 más raíz de 5. No, puede ser otro número, pero de manera que se acomode a lo que queremos. Y claro, desde luego usar leyes de los exponentes, porque aquí tenemos exponentes que son como los que posiblemente podrían dar más lata. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar leyes de los exponentes, eliminar términos, multiplicar, dividir y hacer cosas para al final simplificar esta expresión. Y bueno, les quise evitar todo ese trabajo, desde luego. Y al final la expresión que obtenemos para denotar al cociente o a la división de dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci es esta. Y bueno, podrán decir, bueno, no parece muy amigable que digamos, pero fíjense que sí, después de todo sí. Fíjense, menos 1 elevado a la enésima potencia. Piénsenlo un poco. Si elevan menos 1 al cuadrado, pues es menos 1 por menos 1, que es 1. Si elevan menos 1 al cubo, obtienen menos 1 por menos 1 por menos 1, que es menos 1. Entonces, si seguimos así, al elevar menos 1 a la enésima potencia, siempre obtenemos o 1 o menos 1. Igual pasa cuando lo elevamos a la enésimo menos 1 potencia, o bueno, exponente. Entonces, pues siempre va a ser menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, pues ya es un valor como más amigable y más conocido. El 1, pues nos encanta el 1 porque tiene muchísimas propiedades. Y ya nada más resta analizar esta parte de aquí y esta parte de aquí tal vez. Entonces, continuando con lo que planteábamos inicialmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos obtener el límite cuando el cociente
involucra a los términos más grandes posibles, es decir, obtener el límite cuando n tiende a infinito, así se lee, el límite cuando n tiende a infinito de xn. Recuerden que xn lo denotamos como el cociente de dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Pero bueno, nosotros ya tenemos una expresión para xn, que es la que está aquí. Entonces, cuando la sustituimos, lo que tenemos que hacer es hallar el límite cuando n tiende a infinito de todo esto. Y bueno, vamos con eso, que es la parte más interesante. Fíjense, vamos a analizar un poco algunas funciones o algunas reglas de correspondencia. Vamos a analizar qué pasa con funciones como las que tenemos aquí. Fíjense, aquí tenemos 1 sobre phi elevado a la 2n. ¿A la 2n? Sí, a la 2n. Entonces, cuando el exponente cuando el exponente x tiene valores muy grandes, es decir, cuando x tiende a infinito, la fracción, el denominador de la fracción va a tener valores muy grandes. Fíjense, 2 a la 1 pues es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y así sucesivamente, pero cuando llegamos, por ejemplo, a 2 a la 10 obtenemos 1024. Cuando obtenemos, por ejemplo, 2 a la 50, pues ya va a ser un número muy, 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 muy grande. Entonces, fíjense, cuando nosotros dividimos 1 entre números extremadamente grandes, lo que obtenemos son cantidades cada vez más pequeñas, extremadamente pequeñas. Entonces, conforme más grande hacemos el denominador, más pequeño obtenemos el valor de nuestra función. Y fíjense, si lo analizamos gráficamente, esta sería la gráfica de nuestra función y igual a 1 sobre 2 a la x. Entonces, fíjense cómo entre más grande es el valor de x, los valores de x son los que se encuentran en el eje horizontal. Entre más grandes son los valores, el valor de la función, que es la línea rosa, más se va acercando al valor de x, a la línea horizontal, que sería el valor 0. Entonces, entre más grande sea, más pequeño entre más grande sea el valor que le damos a x, esta línea más se acerca a este eje horizontal, pero nunca lo toca. Este resultado nunca es 0. Nunca es 0. Fíjense, pónganse a pensar, uno entre qué cosa les va a dar 0. Nunca va a ser 0. No puede ocurrir. Entonces, siempre se acerca este valor a 0. Incluso analicemos esto. Obtenemos 1.5, 1.25, 1.125, obtenemos 1.0, 625, 1.0, 3125. Siempre nos vamos a ir acercando a cantidades cada vez más pequeñas hasta que en algún momento alcancemos el 0. Entonces, cuando este exponente tiene valores muy grandes o cuando x tiende a infinito, todo esto, este cociente, es igual a 0 o se acerca a 0. Entonces, pues, lo que podemos plantear son los siguientes límites. Acuérdense que lo que dijimos fue que el límite lo que hacía era como darnos esa oportunidad de acercarnos a algo, acercarnos lo más posible a algo sin llegar a ese algo. Entonces, cuando el exponente de una fracción o de lo que llamamos una función racional, cuando el exponente del denominador de una fracción racional tiene valores muy, muy, muy grandes, entonces la función tiene valores muy, muy pequeños que se acercan cada vez más a 0. Y no importa cuál sea el exponente de esta función, cuál sea el exponente del denominador de esta función racional. Entre más grande sea este número, el denominador va a ser más grande y por ende todo este valor va a ser cada vez más cercano a 0 hasta que en algún punto en el infinito sea 0. Entonces, vamos a recordar estos límites más adelante y nos van a servir para lo que queremos demostrar. Entonces, cuando simplificamos la expresión, nosotros ya sabemos, fíjense, que el límite de esto, como lo mencionaba aquí anteriormente, este límite es 0 y este límite es 0. Entonces, el límite de esto va a ser 0 y el límite de esto va a ser 0. Entonces, como tengo menos 1 a la n, yo no sé si n es par o es impar,
pero como se multiplica por 0, pues todo esto va a ser 0. Igualmente ocurre aquí, yo no sé si n-1 va a ser par o impar, o esto va a ser 1 o -1. Cuando lo multiplico por 0, todo esto se vuelve 0. Entonces, al final lo que tengo es el límite cuando n tiende a infinito de este 1 menos 0, que es todo esto, entre 1 menos 0, que es todo esto, que sería, reduciendo esta expresión, 1 entre phi, o entre el número áureo. Y bueno, cuando utilizamos nuestra ley del sándwich, la regla del sándwich, lo que obtenemos es el límite cuando n tiende a infinito de phi. Pero fíjense que aquí no tenemos ningún n, o sea, el phi está solito. Entonces, pues, cuando n tenga valores muy grandes, phi va a seguir siendo phi. Entonces, este límite es igual a phi. Es decir, el límite del cociente de dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci es igual al número áureo. Y he aquí la relación que queríamos establecer inicialmente. Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos los dos números, si tuviéramos los dos números más grandes de la sucesión de Fibonacci y los dividiéramos entre sí, dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, y los dividiéramos entre sí, este cociente, suponiendo que estos fueran los dos términos más grandes, este cociente va a ser igual al número áureo, es decir, a 1 más raíz de 5 entre 2. Y es lo que queríamos demostrar al final. Entonces, ya demostramos todos juntos que el límite del cociente de dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci es igual al número áureo. Entonces, felicidades, ustedes están haciendo una súper demostración que se ve en no sé qué semestre de la licenciatura, pero pues yo todavía no lo veo y estoy estudiando matemáticas, entonces me imagino que en algún momento lo veré. Pero fíjense, nosotros ya hicimos un trabajo enorme que seguramente matemáticos de la antigüedad no pudieron hacer en mucho tiempo, y nosotros ya lo estamos haciendo aquí y estamos entendiendo cómo es que pasa eso. Entonces, ya hicimos algo como, wow, trascendental, y siéntanse muy orgullosos de poder lograr como esta demostración tan interesante, ¿no? Ahora bien, bueno, ya para relajar un poco la mente, que seguramente se aturdieron un poquito con tanta plática de límites. Ok, les quería contar un poco sobre, nuevamente, cómo aplicamos estos resultados matemáticos a la vida real. Fíjense que precisamente cuando estaba en la prepa, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición de artes. Entonces, me gustan mucho las matemáticas, como espero que a ti te gusten también. Y bueno, yo quise hacer mi exposición con una temática de las matemáticas. Y lo que hice fue esta obra de arte. Bueno, yo la llamo así. Lo que hice hacer esta obra que habla o intenta hablar sobre la sucesión de Fibonacci y cómo los términos necesitan uno de otro. O sea, en particular, el enésimo término necesita de los dos términos anteriores, pero estos dos términos anteriores necesitan de los 4 términos anteriores. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener un término, siempre necesitamos de los anteriores para obtenerlo. Y hablo un poco de eso en esta obra, ¿no? Digo, ok, se las explico más o menos. Las semillas están superpuestas una sobre otra, y esto como para denotar que un término de la sucesión de Fibonacci necesita de otro para existir, pero a su vez este otro necesita del término anterior para existir, y el anterior necesita del anterior, y ese anterior del anterior, y así sucesivamente. Y bueno, ¿y por qué en las semillas de girasol? Fíjense que uno de mis amigos también hizo una investigación sobre matemáticas y sobre el número áureo, y descubrió que el girasol en particular, las semillas del girasol, primero que nada, cumplen que el total de semillas que hay en un girasol siempre es un término de la sucesión de Fibonacci. Y segundo, que al dividir algunas proporciones o las distancias que hay entre una semilla y otra, obtenemos el número áureo. Entonces, me pareció fabuloso y quise compartirlo con ustedes porque, pues, las matemáticas también están en el arte y en muchas partes, en muchas cosas. Y espero que posiblemente esta plática que tengo con ustedes
les funcione o les inspire para ver el mundo de otra manera, ¿no? Como para darse cuenta de qué factores influyen en su entorno y que están relacionados con las matemáticas. Piénsenlo un rato y piénsenlo en un momento de reflexión que tengan, con tantos momentos de reflexión que tenemos ahorita con nuestro confinamiento. Ahora bien, y ya para finalizar, quiero compartirles como quiénes son mis ejemplos, ¿no? Ok, bueno, creo que en mi lista de personas que me inspiran, primero que nada están mis papás, porque pues siempre me apoyan para hacer toda esta clase de cosas locas y siempre les agradezco, les digo como, gracias papás por dejarme estudiar matemáticas, porque wow, ¿quién lo diría? Nunca me imaginé estudiando matemáticas cuando pequeña. Bueno, sí quería, pero nunca me imaginé que sería algo que lograría. Pero fíjense que en este camino me han inspirado mujeres y bueno, claro, desde luego, hombres y mujeres, pero quería hacer un especial énfasis en las mujeres porque pues ya sabemos todo esto de la importancia que tienen las mujeres, la participación de las mujeres en la ciencia. Y bueno, quiero hablarles de Ceci Rojas y de Olga Medrano. Ceci es ella y Olga Medrano es ella. Disculpen la calidad de la foto, Ok, bueno, primero hablamos de Ceci un poquito. Bueno, de ambas. Ambas representaron a México en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Chicas, la EGMO. Y seguramente algunos de ustedes ubican a Olga, porque Olga fue la conocida y famosa Lady Matemáticas, porque obtuvo la primera medalla de oro para México en la EGMO. Entonces, pues fue un boom súper interesante. Pero claro, lo que tal vez los medios no apoyan mucho esta situación, pero nos platican de Olga como wow, de repente Olga saca una medalla de oro y no, fíjense que el trabajo de Olga viene de muchísimos años. Me acuerdo que cuando yo llegué a competir, yo llegué a conocer a Olga y Olga era una chica como yo, o sea, común y corriente, que le gustaban las matemáticas y fíjense lo lejos que llegó. Y bueno, de igual manera Ceci es poblana, bueno, estudió en Puebla, conozco a Ceci desde que estaba pequeñita y, bueno, desde que yo estaba pequeñita, Olga, que diga, Ceci era pues ya más grande que yo, es más grande que yo, y yo la veía, wow, era como mi máxima inspiración porque pues es muy inteligente y muy amable, y creo que estas dos chicas son, a pesar de ser unas mujeres brillantes, unas eruditas y de tener tantos conocimientos en matemáticas, tienen un corazón puro y son unas personas tan humanas y creo que todos deberíamos ser así, ¿no? Científicos, científicas, con unos conocimientos enormes, pero con un corazón igual de enorme. Entonces, como les mencionaba, pues Ceci es poblana y hace poco se graduó de Princeton University. Al igual Olga Medrano, pues estudió en el extranjero, estudió en el MIT y me parece que por estas fechas ya se graduó o está por graduarse. Entonces, wow, son dos mujeres muy grandes, pero pues también mis compañeros de la licenciatura me inspiran mucho porque también son personas muy inteligentes, mis maestros. Entonces, estoy segura de que ustedes conocen a una persona que también los inspira. Entonces, agárrense de ese modelo, de esa persona que tanto les inspira para hacer lo que ustedes quieren estudiar, bueno, para estudiar lo que quieren estudiar, porque fíjense, yo dudaba mucho de estudiar matemáticas, porque decía, ay, no, me voy a morir de hambre estudiando matemáticas, pero pues, ¿qué creen? Le perdí el miedo al hambre y perdí el miedo a estudiar una ciencia. Entonces, estoy segura de que tal vez algunos de ustedes tengan miedo a estudiar una ciencia, pero no se preocupen, van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Sí, sufren un poquito, pero lo disfrutan más que sufrirlo. Y al final aprenden muchas cosas. Bueno, aquí están algunas de las referencias que les mencionaba. Bullehich, Grimaldi, Olivares, Science, de este canal de YouTube llamado Derivando, que me gusta muchísimo, de divulgación científica y matemática. Grimaldi, que es el matemático que propone el método que utilizamos. Olivares, Bullehich y Romero son matemáticos que hablan del número áureo y la sucesión de Fibonacci. Entonces, aquí están algunas lecturas por si se animan en algún momento a leerlas. Entonces, pues, eso ha sido todo. Gracias por escucharme en este ratito. Y bueno, vamos a dejar este momento. No sé si todavía haya tiempo para responder algunas preguntas.
Hola Karina, primero que nada, muchísimas gracias por toda tu videoconferencia. Fue increíble el tema que diste. Ok, Laura Carlos Arredondo nos pregunta, entonces en la vida real no podríamos encontrar el número áureo, ¿verdad? Quizás solo aproximación, porque el número áureo es el cociente de los términos más grandes de la sucesión de Fibonacci. Ok, sí, efectivamente, el límite o los límites lo que hacen es como darnos como un planteamiento supuesto, ¿no? Es más como algo que se supone. Otra forma de interpretar el límite podría ser a qué número se acercan los términos de la sucesión de Fibonacci entre más grandes sean. Entonces, posiblemente ahí podría ser como más real o más tangible el concepto de límite. Porque sí, bueno, efectivamente, tal vez no podemos hallar los dos términos más grandes de la sucesión de Fibonacci, pero sí sabemos que al dividirlos y entre más grandes sean estos, esta división se va a acercar al número áureo. Entonces, pues sí, tal vez decirlo como es algo en la vida real, pues sí, tal vez no podríamos aplicarlo en la vida real tal cual como, por ejemplo, aplicamos las sumas o las multiplicaciones, pero sí que ayuda para hacer muchas otras cosas. Y vamos a pasar con la pregunta de Astrid Rodríguez, que nos dice, tenía entendido que algunas plantas presentan el patrón del caracol, ¿es cierto? Sí, de hecho, bueno, posiblemente no lo mencioné aquí porque pues no investigué un poco más al respecto, pero tengo muchos amigos que investigaron. Precisamente es un fenómeno muy interesante y también he leído algunos estudios que dicen que efectivamente, tal como ocurre con las caracolas o las conchas de mar, las flores o el acomodo de las semillas de las plantas también se acomodan de una manera muy similar y precisamente forman esta espiral áurea de la que hablamos. Entonces, sí, tal como ocurre en las caracolas o en las conchas de mar, también ocurre en las plantas. Y de hecho, bueno, como un dato curioso, no sé si alguna vez les ha tocado romper por accidente una concha de mar y verla por dentro. Bueno, si buscan fotos, tal vez dicen como de, bueno, ya lo vi, pero verlo como en la vida real es sorprendente. Cuando rompen una concha de mar por dentro, como de esos caracoles, y lo ven por dentro, es tal cual una espiral áurea. Entonces es fascinante, me encanta. Y pues sí, fíjense, las figuras geométricas o los resultados geométricos matemáticos se encuentran muy presentes en muchísimas cosas de la naturaleza, o sea, no solo las plantas, también los árboles, el acomodo bueno, esto ya no es tanto naturaleza, ¿no? El acomodo de edificios, muchísimas cosas. Ay, bueno, pues muchas gracias a ustedes, a Omnisciencia, por darme pues este espacio chiquito, pero muy bonito y que disfruté muchísimo. Para los que están en la conferencia, apenas hace poco me uní al grupo de Omnisciencia, pero me hace muy feliz estar rodeada de tantos jóvenes que están dispuestos a compartir la ciencia con muchísimas personas. Y bueno, también muchas gracias a ustedes porque pues ya sabemos que las matemáticas posiblemente no son del agrado de muchas personas, pero el hecho de que estén aquí ya es un paso más para que se acerquen a entenderlas y a disfrutarlas tanto como los matemáticos hacemos. Entonces, pues agradezco mucho su espacio, su tiempo y su presencia en la presentación.